Bueno, no es un libro en sí de predicación, pero yo espero que en un futuro pueda escribir un libro sobre predicación. Pero teniendo yo aproximadamente 10 u 11 años en el Evangelio y de tener más o menos ese mismo tiempo predicando, yo tenía muchas lagunas homiléticas y exegéticas también de interpretación, porque aún teniendo esa cantidad de tiempo predicando en las iglesias, todavía como que me preguntaba, ¿dónde puedo comenzar la preparación de un sermón? ¿Dónde y cómo seguir ese hilo? Aunque Fernando decía la semana pasada que no se debe hablar tanto de pasos, sino de tareas, pero yo también pienso como en un proceso lógico que te lleve del texto al sermón. Entonces yo estaba como a oscuras y yo he compartido eso en muchos cursos de homilética que por la gracia de Dios he impartido. Pero yo me recuerdo que en un instituto bíblico que los hermanos de la Iglesia Central de Puerto Plata organizaron hace ya creo que más de 20 años, donde asistían varios hermanos de diferentes iglesias templo-biblicanas, de Sosúa, de Montellano, de la misma Central, de otras asambleas, aunque finalmente solamente quedamos de Montellano y de la Central. La asignatura de homilética que le tocaba a Fernando fue la que a mí particularmente me ayudó y como que fue como un antes y un después en mi vida. El material que en aquel tiempo Fernando impartió, un material de hermenéutica y de homilética, eso para mí fue lo que me abrió como la mente, porque ¿qué yo hacía? El folleto donde estaban las clases de homilética, en mi casa yo lo que hacía era como saborearlo y como rumiarlo y decirme, pero ¿dónde viene esto? ¿Dónde viene aquello? Y entonces Dios fue abriendo y diciéndome o haciéndome ver, pero esto sale de aquí y esto sale de allí. Y toda esa mecánica que Fernando presentó en aquellos tiempos, yo no sé si él se acuerda, yo creo que sí, que él se acuerda por lo menos del material, y me acuerdo de los diferentes tipos de estructura que utilizaba, descriptivo espacial, lógico, temático, y etcétera. Pero toda esa parte que tenía que ver con la hermenéutica, con la interpretación bíblica, con el asunto de la idea central del párrafo, de la oración temática en el párrafo, y todas esas cosas como que iluminaron de una forma tal mi mente y mi corazón, que eso a partir de ahí fue como que me ayudó mucho más a poder comprender no solamente la manera más provechosa de estudiar la Biblia, sino también la manera más provechosa de preparar un mensaje. Claro, ese material, ¿quién lo elaboraba? ¿Quién lo elaboró? Fernando. Un material de Fernando. Un material preparado por Fernando. Me imagino que después ese material se convirtió en la predicación gourmet. Supongo, ¿verdad? En cierta forma sí, pero hay mucho que no aparece en la predicación gourmet, que estaba en esos folletos, de la idea central, del párrafo y esas cosas. Debo decirte, o decirle a los hermanos, que me trae gratos recuerdos de ese curso, y les voy a decir quién fue el motivador, el de la idea, el de la pasión. Fue el hermano Lino Gómez. Lino Gómez. Juan Vila lo mencionó ya por el chat. Bueno, Lino Gómez fue un domingo en la mañana con Vila. Y recuerdo que nos juntamos ellos dos, Juan Manuel, yo y creo que otro de los ancianos. Eso fue, Carlos, si mal no recuerdo, en el año 91, 92. Más o menos. Y entonces... Era un muchachito. Claro que sí, y yo también. Entonces, quien realmente hablaba era Juan Manuel, pero yo me quedé escuchándolo a Lino, y yo me quedé en el fondo diciendo, pero es verdad, es necesario hacer eso. Y entonces Lino me tiró el desafío y me dijo algo así, no estoy diciendo la palabra textual, pero sí algo así, tú pudieras dar hermenéutica
y homilética, y yo como que medio me remenié. Y entonces Pero después... hermenéutica la daba Vila. Sí, entonces él después contactó al Pidio. Creo que Vila daba, no sé si era historia de la teología iglesia. sistemática. Teología sistemática. El Pidio daba liderazgo. También. Creo que el Pidio daba liderazgo. El Pidio daba ministerio. Sí. Bueno, pues resumiendo, tengo que hacer ese reconocimiento póstumo a ese inolvidable misionero Lino Gómez. A él le agradezco, y ese fue el inicio de yo no sé cuántos cursos que yo he impartido, y siempre escribo algo y después lo dejo. Tuve la oportunidad de impartir, por ejemplo, en Costa Rica, en Argentina, en Estados Unidos, pero el inicio fue esa motivación de Lino Gómez. Así que agradezco al Señor que lo haya puesto en nuestro camino. Respondo rápidamente a tu pregunta. Yo, para mí, si a Carlos le pasó eso, en mi caso fue un libro. Fue el libro Ministros de Jesucristo, el volumen 1 de José María Martínez. Ese fue, como dice el Señor, ese es mi primer amor y no lo he abandonado. Así que Ministro de Jesucristo, el volumen 1 de José María Martínez, lo mencioné en la reunión pasada. Ese libro me encantó, marcó mi vida, la pasión. Hay otros, pero ese fue el primer libro que impactó de una manera radical. Para poner en contexto a los hermanos, don Lino fue un misionero de nuestras asambleas de Santiago, fundador de varias iglesias allá, como Sabica, Ciruelito. Pasó a la presencia del Señor ya hace como 20 y pico de años. Creo que en Sánchez Libertad también él estuvo involucrado en la fundación de esa iglesia. Sí, nuestro hermano Juan Vila es yerno de don Lino Gómez, y ese fue su maestro. Heredero de los libros. Sí, heredero de los libros. Bueno, queremos también decir que si algún hermano tiene algún comentario que quiera hacer, puede hacernos una seña con la manito o poner un comentario en el chat, y también le daremos la oportunidad. Dice el hermano Yorkie que recuerda muy bien a don Lino Gómez y un ejemplo que dio un día para ilustrar la purificación del creyente con un pañuelo y agua, alcohol y fuego. Nunca lo ha podido olvidar, dice el hermano Yorkie Espinal. La siguiente pregunta, ya siguiendo el tema de los libros, pero esto tiene que ver con libros indispensables que necesita un predicador, que no puede faltar, podríamos decir, en la biblioteca de un predicador, de alguien que predique el evangelio. Comenzamos ahí con Carlos, y luego entonces Fernando. Fernando va también a dar, en relación a eso, literatura en inglés sobre predicación, pero en español, que es lo que yo conozco un poquito. El que mencionaba Fernando Félix acerca de Ministro de Jesucristo, ese libro de homilética forma parte de la serie llamada Cursos de Formación Teológica Evangélica, donde está Introducción a la Teología de José Grau, donde está Un Dios y Tres Personas de Francisco La Cueva, La Persona y la Obra de Jesucristo de La Cueva, Doctrina de la Gracia de La Cueva, Eclesiología también de La Cueva, Escatología 1 de Grau, Escatología 2 de La Cueva, y los dos volúmenes finales están dedicados a hablar acerca del ministerio. El primero trata de homilética y el segundo trata de la labor pastoral, por el pastor ya fallecido y teólogo español José M. Martínez. Ese es un libro muy interesante porque nos da las pautas básicas. O sea, si alguien que quiere por lo menos empezar a empaparse del tema de la predicación y del tema de la homilética, yo creo que ese es uno de los libros más importantes que debe de leer. Yo creo que aparece en PDF. Es un libro muy bien escrito y que también contiene una sabiduría propia
de la labor pastoral de José M. Martínez durante creo que más de 30 años en una iglesia bautista en el país. Otro libro también que yo recomendaría es el de John Stott, que se llama Predicación, Puente entre dos mundos. Si uno quiere tener una idea de lo que es la teología de la predicación, ese libro es importante. El otro es Predicación Bíblica de Haddon Robbins, un libro con muchas ideas prácticas, con muchas orientaciones muy pertinentes, muy bien escrito, que también resuma la experiencia, la vasta experiencia de Haddon Robinson en relación con el tema de la homilética, de la predicación. Y el otro es volvamos a la predicación bíblica de Donald Sunugia, que es un texto mucho más actual. Creo que él fue alumno de Robinson. Sí, alumno de Haddon Robinson. Y Sunugia también presenta una mecánica bien interesante de cómo ir etapa tras etapa en la preparación del sermón. Ese es el libro ahí, está en pantalla. Ahí está. Aunque creo que es un poquito avanzado, ¿verdad, Carlos? Sí, ya, yo creo que ya ese es como para un nivel, después de haber leído a Martínez y haber leído a Haddon Robinson y luego de haber leído esto, yo creo que se puede o se debe leer esto. Ahí están pasando los libros recomendados, que Fernando recomendó la semana pasada. Bien, estoy de acuerdo, Carlos. Es correcto. Creo que sí, que Sunugia ya debe ser, después de haber conocido los fundamentos de la predicación, el ABC. Bien, respecto ya, sí, es mi turno, ¿verdad? Sí. Ok. Hice una selección de 5 libros en inglés que yo creo que me hubiera gustado poner más, pero no voy a complicar la vida. Creo que son esenciales. Puse 3 que son de los años 80 y puse 2 que son para mí ahora mismo el teórico por excelencia, libros recientes. Los 2 últimos que voy a mencionar. El primero, ya lo mencioné la semana pasada, se llama Toward an Exegetical Theology, es decir, hacia una teología exegética, de Walter Kaiser. Lamentablemente tenemos varios libros de Kaiser en español, pero ese libro no está en español. Y ese libro sí es un nivel avanzado. Recomiendo como una joya un libro también de los 80 que fue una tesis doctoral, pero modificada, actualizada como libro, de un maestro de la palabra, profesor de seminario, ya medio mayor, Sidney Gray. Se llama The Model Preacher and the Ancient Text, es decir, el predicador moderno y el texto antiguo. ¿Qué es lo interesante de ese libro? Que ese libro, él te analiza por género, por tipo de texto, cómo hacer el análisis histórico, literario, teológico, principios de hermenéutica y luego cómo llevarlo a un formato homilético. Es un excelente libro, tiene una base teológica impresionante, pero también es un libro avanzado. Un libro más ligero, pero también es un excelente libro. Este es un poquito más reciente, este de finales de los 80 y largo, pero actualizado no hace mucho. Se titula The Weakness of Preaching, de Thomas Long. Lo que me encanta de ese es la manera de cómo nos hace ver la realidad cambiante de la predicación, de lo que voy a referirme más adelante. Y como dije, los 2 últimos, este señor, Abraham Kuruvilla, él es profesor en el Dallas. Él es de origen de la India y ha escrito 2 libros que son 2 joyas. El primero es la visión teológica de él. Se titula A Vision for Preaching, una visión sobre la predicación. Ese libro fueron unas conferencias sobre predicación que él impartió en el Dallas, donde él describe con 9 adjetivos, uno
para cada capítulo lo que él entiende que es la visión de la predicación. Esa es una joya. Y eso no tiene que ver con cómo preparar un sermón, no, eso es la teología de la predicación. Se los recomiendo de verdad con todo el corazón. Ahora, tiene un libro que sí es de un nivel avanzado y se llama A Manual for Preaching. Él lo actualizó. Originalmente yo tengo en la edición anterior que se llama Privilege the Text. Sí, en este manual sobre predicación es un manual completo, pero es bien avanzado. Y él da un paso diferente a la manera del enfoque de Haddon Robinson. Él habla, por ejemplo, del propósito final de la predicación. Él lo dice como Christiconic, como que dice, ser moldeados a la imagen del Hijo de Dios. Es interesantísimo. Utiliza unas referencias literarias muy actualizadas, muy modernas. Por eso les digo que es un poquito ya medio avanzado, pero les recomiendo de verdad con poco a poco. No hay que comprarlos todos de un fuetazo y les puedan hacer de mucha ayuda. Fernando. Dime. Yo creo que tú me regalaste una vez o me recomendaste un libro de Cecilio Arrastía, Teoría de la Predicación, teoría y práctica. Es medio complicado, pero tiene muchas ideas muy provechosas. Sí, ese era un predicador muy fogoso, cubano, tremendo. Ya hoy, si lo evalúo, hay varios capítulos que ya quedan un poquito medio obsoletos. Por ejemplo, el uso de novelas en el púlpito. Ya creo que eso no creo que encaja con la realidad que vivimos hoy, pero ciertamente te da unas ideas geniales y la ventaja que te da también es que te ofrece un modelo homilético de sermón diferente y te va llevando todo el proceso de la preparación. Toma un ejemplo del Antiguo Testamento con un pasaje de Amós y toma otro pasaje del Nuevo Testamento, un pasaje de Marcos. De Marcos. Así que lo puedo recomendar, pero con la salvedad que ya acabo de mencionar.